A mirar en Génesis capítulo 12, versículo 1, y vamos a mirar en el caso del hombre que caminó en fe, que no, escúchenme esto, Abraham no, escúchenme, Abraham no es el padre de la fe. No, eso no está bien dicho, es un error teológico. El padre de la fe se llama Jesucristo, porque la Biblia dice con mucha claridad que Él es el hacedor y el consumador de la fe, creador entonces el padre de la fe es Jesucristo. Abraham es el padre de los que son de fe, dice el apóstol Pablo. O sea, para que me entiendan, en Abraham se juntan los dos pueblos, ¿sí? Uno, los de la circuncisión, dice Pablo, ¿sí? Pero también son hijos de Abraham los que son hijos que no son de la circuncisión, porque Abraham caminó primero con Dios por fe y luego recibió la circuncisión. Eso hace que Abraham sea el padre de los que caminan por fe, ¿sí? Y es padre también de los que están bajo la ley. ¿Cuántos me entendieron ese pedazo? ¿Sí? Entonces, Abraham es padre de los que son de fe. De los que son de fe. O sea, yo puedo decir que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es mi Dios. Es el mismo Dios mío, porque Dios apareció a Abraham en Ur de los Caldeos sin estar circuncidado. Y Dios, después de que se le apareció, le dio promesa, estando como incircunciso. Entonces Pablo dice, ese es la misma forma como Dios trató con Abraham, es la misma forma como Dios trata con el pueblo gentil, un pueblo que no tiene pacto con Dios. ¿Sí? ¿Sí? No tiene pacto con Dios. Entonces, por ejemplo, Cornelio estaba allá en Hechos de los Apóstoles capítulo 10, él era un incircunciso. Para que usted me entienda, estar incircunciso es no tener pacto con Dios, es no ser pueblo de Dios. Pero eso es muy importante, que ustedes estén en un pacto con Dios. Porque el que no está en el pacto de Dios no puede decirle Abba al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No le puede decir Abba porque no es su Abba, no es su padre real. Entonces, escúchenme esto. Ahí estaba este hombre, ¿verdad? Que era incircunciso, que era un romano, ¿cierto? Y él estaba allí, pero él oraba. Él buscaba ese Dios de los judíos, ese Dios real. Hasta que el ángel se le aparece y le dice: Cornelio, manda a llamar a Pedro, uno que anda por allá en tal playa, y él te va a decir lo que hay que hacer. ¿Sí? Y entonces Pedro vino y les habló a los gentiles sin circuncisión, vuelvo y digo, incircuncisos. Pero ellos creyeron a lo que Dios les dijo y recibieron el Espíritu Santo. Y Pedro quedó atónito, dijo: pero ¿cómo es posible que Dios le dé su espíritu a los que no son su pueblo? O sea, ustedes tienen que entender cómo piensan ellos y cómo piensa la Biblia y cómo piensa Dios, para que entiendan la gracia que se nos ha dado tan grande. Es un honor, es una cosa inmensa. Nosotros no somos el pueblo de Dios, pero Dios en su misericordia dijo: quiero pueblo para mí del que no es mi pueblo. ¿Cómo lo hace? Manifestándose en nuestras vidas. Entonces, por esa razón, el tema de hoy es: la fe no es ciega. Y vamos a verlo en la vida del hombre que caminó en fe, ¿sí? Y que se constituyó al creerle a Dios y caminar en lo que Dios le habló, se constituyó en el padre de los que son de fe. Más no el padre de la fe, porque ya la fe existía. Abel caminó con Dios por fe. Enoc caminó por fe. Noé caminó por fe, ¿sí ven? El autor y el consumador de la fe se llama Jesucristo de Nazaret. Entonces, Él es el padre de la fe. Pero Abraham es el padre de los que son de fe. Amén. O sea, de nosotros. Por eso con nosotros se cumple la promesa que Dios le dio a Abraham. Si se pueden contar las estrellas de los cielos, ¿sí? Entonces también se contará tu descendencia. Entonces, Israel, hasta podemos ir a hacerle un censo, pero la cantidad de pueblo que Dios le ha dado a Abraham por medio de Jesucristo es incontable.
Ahí se cumple la promesa. Serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Todas nosotros. Somos los hijos de Abraham, somos los hijos de la promesa, no los hijos de la ley. No los hijos de la ley, somos los hijos de la promesa de Dios. Amén. Qué bendición tan grande, ¿no? Pueblo que no éramos pueblo, pueblo que no buscaba a Dios, pueblo que estaba en las tinieblas, nos resplandeció la luz del Evangelio de la nada. Se llama gracia, amor, que Dios vino a buscarnos a nosotros. ¡Ay, yo estaba buscando a Dios! ¡Mentira! Dios lo vino a buscar a usted. ¿Ah? Dios lo buscó. ¿Ah? Dios entró en la oscuridad y lo buscó a usted y me buscó a mí. Y nos encontró. Y dijo: usted me agrada, venga para acá, usted va a ser mi hija. Yo, Señor, pero yo no valgo medio centavo para partir por la mitad. Bueno, para los demás no, para usted no, pero para mí sí, usted es de gran valor. Delante de mí fue de gran estima, dice la palabra del Señor. Imagínense, ¿cuánto vale uno para Dios? ¿Ah? Me quedo con mi papá para la eternidad. Amén. Leamos Génesis 12, versículo 1. Miremos cómo fue la fe de Abraham, de dónde nació esa fe, porque algunos plantean pues que la fe es una cosa loca, que cada quien se inventa, que cada quien vive en una sugestión repitiendo cosas, y esa es la fe. No, eso se llama sugestión. Pero la fe proviene de un encuentro con Dios. Siempre la fe viene de Dios, no son locuras, no son locuras de los hombres, son cosas de Dios que vienen a la vida del hombre, y de ahí surge la fe, la seguridad, la certeza de lo que uno espera, la convicción de lo que uno no ve, pero que Dios le dijo. ¿Vale? Miremos. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Amén. Entonces dice, pero Jehová había ¿qué? Dicho a Abraham. Entonces la Biblia ahí nos revela de que Dios le dijo a Abraham: salga de acá y váyase a una tierra que yo le voy a mostrar. Pero pregunta, ¿cómo fue ese encuentro? ¿Cómo se lo dijo? ¿De dónde salió la voz? Él iba por el campo de pronto y tronó en los cielos la voz del Señor. Miremos, a ver, donde la Biblia siempre nos responde, lo que no, hay en una parte porque, pero Dios había dicho. O sea, en el Génesis 12 nos dice que antes de ese momento ya Dios se le había manifestado a Abraham y algo le había dicho. Miremos. Hechos 7, del 1 al 3. Oigamos el discurso de Esteban, el primer mártir del Señor. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Amén. Y le dijo: Amén. Apareció. Entonces la fe no es ciega. La fe se sostiene de un encuentro sobrenatural con Dios. Entonces hay mucha gente en la iglesia, por eso se lo digo, que está convencida, porque le cree todo lo que los demás le dicen y dice: ay sí, amén, amén. Pero en su corazón no hay fe. ¿Por qué? Porque todavía no ha conocido ese Dios del que le están hablando. Entonces Abraham no fue un loco que un día escuchó una voz por ahí y dijo: uy, me voy de acá. ¿Sí? No, fue que Dios se le apareció. ¿Cuántos me están escuchando? ¿Y cuántos me están entendiendo? Entonces ahora sí entendemos que la fe no proviene de una locura, ni que el pastor le dijo a usted, ni de una imaginación suya. No, la fe viene cuando Dios le habla a usted. No el hombre, Dios. ¿Cuántos me están entendiendo eso tan lindo? Entonces, para que me entiendan, miremos la escena. Abraham es un tipo pagano, está en su paganismo, está en su bobada, tiene 1000 ídolos, ¿cierto? Trabaja ya con su papá Taré, que era un fabricante de ídolos. Para él lo normal era eso: un dios, 2 dioses, 10 dioses, 20.000 dioses. De repente algún día, no sé dónde fue, yo supongo, pero porque yo soy así medio, ¿sí? Yo supongo que fue en un monte. Porque es que si usted lee la Biblia, todos los grandes encuentros con Dios fueron en un monte. Yo me imagino que algo pasó en un monte y estaba por ahí Abraham en un monte cuando de repente Dios se le apareció.
El resplandor de la gloria de Dios apareció. ¿Cómo fue con Moisés? La fe de Moisés, ¿de dónde salió? ¿De dónde salió la fe de Moisés? Que Moisés un día dijo, oiga, pues yo estoy viejito, pero yo con este palo puedo ir a liberar a Israel. Ah, estoy seguro. Yo creo en Dios. Ahora voy a empezar a repetir. Yo lo saco, ¿sí? ¿Eso fue lo que pasó con Moisés? ¿Qué fue lo que pasó con Moisés? A ver, ¿quién me dice? Dios se le apareció. Él dijo, uy, yo hallé un palo que arde, pero no se quema. Eso no es normal. Digo, voy a ver qué es. Se le apareció un resplandor. ¿Qué se le apareció a Abraham? Algo parecido, un resplandor. Y en medio del resplandor, cuando Moisés se acercó y dijo, ¿escuchó una qué? ¿Una qué? Voz. Moisés, quítese el calzado de los pies. Uy, este resplandor habla. Y entonces Moisés empieza a decir, uy, ¿qué está pasando aquí? ¿Yo delante de quién estoy? Le dice, yo soy el Dios de sus padres, hermano. ¡Ah! Dijo Moisés, estoy hablando con Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Pero lo mismo le pasó a Abraham. Abraham se encuentra en un resplandor y él va a averiguar qué es esto que está pasando allí. No conoce a Dios, él dice, ¿qué es esto? Es algo sobrenatural, desconocido para él. Y de en medio de la luz, ¿qué pasa? Sale una voz. ¿Y qué le dijo la voz? No, le dijo, sal de esta tierra, deja tu familia a una tierra que yo te voy a mostrar. Y yo te voy a bendecir y serás bendición. Y dice la Biblia que Abraham, ¿qué hizo? Creyó a Dios. Amén. Entonces yo estoy autorizado para no creerle a los hombres. Por eso su pastor es así. Yo soy retrechero con los hombres. Pastor, Dios me mostró, me dicen. No le creo. ¿Ah? Tampoco no es así como para... Porque la experiencia a mí, Antonio del Villar, me dice que la gran mayoría de los que dicen que Dios le dijo algo, Dios no le ha dicho nada. La mayoría, le hablo del 90% de las personas. ¿Qué hace Antonio? Le pregunta al Dios que conoció en Bogotá en una montaña, casualmente, en un monte. Se llamaba el Monte del Águila. Además de eso. Y en el Monte del Águila yo conocí un Dios real, un Dios que habla, un Dios que se comunica con uno. Por eso dice la Biblia, la fe viene por el oír, pero no por oír la palabra del hombre, sino por oír las palabras de Dios, no solo por leerla, hay teólogos, hay ateos que han leído la Biblia 10 veces y no tienen fe. Pero el día que Dios se manifiesta a usted, la fe nace. Ya no es una sugestión, ya no es una creencia, ya no es una cosa loca, ya no es una religión. Hay un Dios real, lo he visto y me ha hablado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la fe no es ciega. Después de que Abraham tiene ese encuentro con Dios, él empieza a caminar en eso que él le habló. Pregunta, ¿después de eso volvió a hablarle Dios? ¿Sí? ¿Se lo volvió a aparecer con el mismo resplandor? Bueno, tal vez no, pero él ya conocía la voz de Dios. Y entonces cuando Dios le volvió a hablar, él reconoció a su Dios. Por eso, hasta que Dios no le hable a usted, usted no puede reconocer la voz de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo ese pedacito? Claro, con Pablo fue igual. Y ahí nació la fe de Pablo. Conoció al Dios que supuestamente él servía, pero él no conocía. ¿Sí ve? Usted puede tener mucha fe en su religión, pero eso no lo va a salvar. Entonces, usted necesita un encuentro ¿con quién? ¿Con la iglesia? ¿Con el pastor? ¿Con quién? Con Dios. Un encuentro real, un encuentro que lo marque. ¿Sí? Y es de esos encuentros de donde nace ¿qué? La fe. Yo le voy a dar algunos testimonios de cuando hay verdadera fe. Un ejemplo. Mi mamá estaba una noche en una vigilia
orando allá, Señor. Yo le predico a todos y la gente se convierte, pero mis hijos están perdidos. Yo no estaba todavía en el evangelio. Mis hijos perdidos. Yo no predico más, digo, si usted no me trae a mis hijos para que se conviertan. Entonces ella me dice que escuchó la voz de Dios. Oiga, ahí es donde nace la fe, es en la voz de Dios. Yo me puedo leer la Biblia, meterme todos los versículos aquí abajo, muy lindos, es el Logos. Eso me da instrucción, eso me da inteligencia espiritual, eso me da atención, pero eso no me da fe como tal. Yo necesito una relación con el Espíritu Santo y que Él me dé sus palabras a mí, para yo aferrarme a ellas. ¿Cuántos me están entendiendo? Yo necesito a un Dios real, a un Dios que habla, a un Dios que tiene ojos y ve, ¿no? A un Dios que tiene oídos y escucha, a un Dios que se manifiesta cuando yo le clamo. Claro, vamos poniendo por obra lo que Él nos va diciendo y ahí vamos comprobando que Dios es real. Mi mamá entonces escuchó la voz de Dios que le dijo: ábrale las tumbas espirituales. Y mi mamá ya se rascó la cabeza porque casi siempre que Dios nos habla cosas que nosotros no conocemos. Clama a mí, dice la Biblia, ¿y yo te qué? Responderé. ¿Y te demostraré qué? Cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Que tú sí conoces. ¡Ah! Dios te va a hablar los secretos del reino de Dios que tú no conoces. Ay, mis hijitos no se convierten, pero debe haber una solución, debe haber una llave que abra esa puerta. Y yo sé que el que la tiene eres tú. Eres tú, papá. No la tiene el pastor, no la tiene mi amiga de la intercesión, no la tiene nadie, la tiene él. Ábrale las tumbas espirituales. Mi mamá dijo: ¿cómo así? Dijo: sí, así como Ezequiel. Y llame el espíritu de vida que venga de los cuatro vientos para que yo les dé vida a sus hijos. Y mi mamá empezó a orar en plena vigilia y como Dios le dijo, oiga, a los meses estaba yo convertido. ¿Sí ven? Voz de Dios, creo a Dios, hago como Dios me dice, tengo resultados. La gente coge la Biblia, se enloquece, hace lo que se le da la gana, fracasan. Lo he visto así. Dicen que tienen una fe, pero tienen fe en ellos mismos. Y creen que con su fe van a obligar a Dios y que Dios se va a conmover. ¡Ay, tan lindo como tiene de fe! No, hermano, la fe es que yo oigo y obedezco a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mire, por ejemplo, algo que uno ve mucho en las iglesias. Toda cosa que vamos a hacer, dele las 7 vueltas. Dele las 7 vueltas, papito, porque va bendito en tu nombre. Vemos agoreros. No, esa fue la instrucción de Dios para Josué. ¿Funcionó? Sí. ¿Significa que yo también tengo que hacer lo mismo a todo lugar donde yo vaya? No, no. Las estrategias de Dios pueden cambiar. Lo que funciona es obedecer al Espíritu. Lo que funciona es que yo viva una vida vinculada a Dios. Que yo no me separe de Él. Amén. Entonces la fe no es ciega, porque la fe nace de encuentros con Dios, de palabras de Dios, pero no solo en logos, sino de palabras rema, palabra que el Espíritu trae a su vida en medio de la dificultad, de la angustia, de la búsqueda. Dios se manifiesta, da la palabra, nace la fe y vemos los milagros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Así que no se cansen de buscar a Dios y de encontrarse con Dios, ¿vale? Y de ver la realidad de Dios, porque Él siempre galardona a todos los que lo buscan. ¿Con qué los galardona? Pues encontrándolo a Él. Y Él les habla. Y Él le dice: mijita, has hecho mal. Ora así. Estás orando mal. Ora así. Estás haciendo mal. Él es el que nos guía hacia la victoria. Amén. Si le dice: dele las 7 vueltas, la da. Si dice: unja la casa, la unge. Si le dice: pares de cabeza, usted para. Lo que Él le diga, eso es lo que va a funcionar. Amén. Porque funciona siempre que hacemos la voluntad de Dios, cuando la conocemos. Amén.